Y después tendremos a Eugenio Andrade, quien nos integrará los conceptos de la sociología, la filosofía en la biología, y vamos a entender una palabra tan rara como es el Umwelt. Ahora después ya lo van a entender. El Umwelt como es importante para entender la danza. Entonces ya les vamos aterrizando los conceptos, no es tan raro, es lógico que estemos juntos para tratar de entender lo que acabamos de ver. A ver, Jakob von Uexküll fue aquel autor que, una vez redescubierto en las últimas décadas, permitió a los biólogos caer en cuenta que la noción de signo de Peirce era relevante para construir la verdadera biología de aquí en adelante. Pero antes de entender el pensamiento de Uexküll, yo quiero contextualizarlo un poquito en los debates de su época, porque Uexküll fue un autor que se destacó en las primeras décadas del siglo XX, hace 100 años. Uexküll corresponde a la tradición alemana que se origina por la escuela de Kant, quien había señalado que para entender la organización de los seres vivos era necesario postular la necesidad de que ellos expresan un tipo de propósito, un tipo de intencionalidad, un tipo de conformidad de acuerdo a un tipo de plan para poder entender la organización de la vida. Posteriormente, Kant había señalado que justamente esto surge por la insuficiencia del programa newtoniano para explicar a los seres vivos. Goethe, continuador de la tradición de Kant, en su filosofía natural muestra justamente que la intencionalidad y los propósitos de la naturaleza están corporizados en los seres vivos como tal, es decir, en el animal. Y que la forma del animal condiciona y determina sus modos de vida, de tal manera que la forma, la estructura, la organización es una consecuencia de la intencionalidad en la acción y en la dinámica del vivir. Esta tradición también tiene una expresión fundamental y su epítome en las primeras décadas del siglo XX con Carl von Baer, quien enuncia las leyes del desarrollo biológico y propone que los distintos procesos vitales que explican el desarrollo de las formas más generales en los embriones a las formas más específicas en que podemos ver la diferenciación de los mismos, supone un tipo de organización, una organización que él la va a comparar con la orquesta, con la melodía. Los organismos, las células, los procesos de diferenciación se van coordinando, ya que en la música, la armonía y la melodía es en la biología el desarrollo del tipo, es decir, la unión de las partes, y el ritmo, la sucesión de las formaciones. Es decir, no preexiste la forma de una manera mecánica en algún tipo de molde, sino que esa coordinación es una coordinación de tipo estético, es como la coordinación que se da en la música. Su contemporáneo Hans Driesch había señalado que no es tanto la sustancia germinal la que explica la formación del ser vivo, porque al separar los distintos blastómeros en las primeras divisiones del erizo de mar, encuentra que cada una por aparte puede generar el erizo completo. Es decir, de lo que se trata es de un principio de organización que no se explica únicamente por los contenidos de la sustancia germinal. De tal manera que ese principio de organización él lo va a ver en el concepto aristotélico que nos acaba de mencionar la profesora de la entelequia, y que después va a revivir esa noción de la terceridad que Peirce venía trabajando. Es decir, debe haber un factor que trabaja a nombre del todo y que dirige el proceso biológico.
esta entelequia, que lo que significa es dentro de ese sistema organizado llamado ser vivo, ahí está la finalidad y el propósito que explica la dinámica de su organización. Términos actuales que han reemplazado esta palabra, que fue desechada de la corriente hegemónica en el pensamiento evolutivo, es algo así como es la autopoiesis, es la autoconstrucción permanente. Y al hablar de músculo estamos hablando también de los precursores de las escuelas actuales cognitivistas como Maturana, Varela, Ezequiel Di Paolo, etc. Esta entelequia, este principio de organización va a entrar en conflicto en su época. Es un concepto de autoorganización que lo que buscaba era explicar el proceso del desarrollo biológico. Va a entrar en conflicto entonces con la idea de aquellos factores de la herencia. Para Dirichlet, la entelequia gobierna la morfogénesis del individuo, pero como en la morfogénesis también se forman la sustancia hereditaria que pasa a la siguiente generación, entonces también gobierna la transferencia de la forma de generación a generación. Esto entra en conflicto entonces con el concepto de gen, que va a hacer carrera en esa época, porque se va a dar una interpretación fisicalista de la realidad del gen y permite abrir todo un programa de investigación que va a retrasar el programa de investigación kantiano de la búsqueda de los principios de la autoorganización. De tal manera que para Johansen, por ejemplo, va a definir el gen como la posibilidad, el genotipo del potencial heredado de los organismos, la aptitud para desarrollar varios caracteres, mientras que el fenotipo sería la actualización de ese potencial. Y lo curioso es que el padre que codifica los términos actuales de la genética utiliza también un lenguaje aristotélico de potencia y acto. Y entonces viene la codificación del término gen, y ustedes saben que estas escuelas, la autoorganizativa basada en los poderes de la entelequia y la genética que se deriva de aquí en la acción del gen, pues en ese momento gana el gen y tenemos todo el curso de la genética actual que ustedes conocen, pero el problema queda latente. Cuando se habla de los genes como de las unidades básicas formativas, no queda claro cómo emerge la forma de ahí. Pero cuando se habla de la emergencia de la forma, entonces toca responder ¿y cuál es el papel de los genes? Esa preocupación, ese era el debate conceptual de la época de Jakob von Urskull. Pero Jakob von Urskull va a partir de una definición de realidad que es enteramente compatible con la presentación de la profesora Mariluz. Es decir, se trata de esferas de significación. Él va a proponer que nos encontramos en el centro de una esfera, donde percibimos un mundo de olores, un mundo de audiciones, de sonidos y de imágenes. En el caso de los humanos, la esfera visual es la más amplia de todas, es casi que la que predomina, pero obviamente las otras siguen siendo importantes. Pero en el caso de otros animales, la esfera olfativa, por ejemplo, puede jugar un papel más predominante que la esfera visual. El concepto de Umbel, entonces esta es la imagen que él propone que vería un humano de una calle en Alemania, mientras que esta sería la imagen que vería una mosca y esta la que vería un caracol. Es decir, mismos objetos que viven en realidades diferentes. El tallo, ese es uno de los ejemplos favoritos de Urskull, el tallo pues representa mundos diferentes. Para el insecto corresponde a un canal de agua donde puede ir a beber. Para la hormiga, dice él en un lenguaje muy poético, es como un puente que la lleva de una zona de cacería a una zona donde ella puede poner los nidos de sus huevos. Para una vaca es un bocado para masticar, ¿sí? Para nosotros es un adorno en la sala, etc. O sea, los mismos objetos, diferentes mundos de significación, y lo que son en realidad es lo que son en cuanto al significado que le dan.
De tal manera que las leyes que garantizan esa finalidad, ese propósito, lo que se llama el encaje teleonómico, tendrían que estudiarse entonces si consideramos que los organismos no son objetos, sino sujetos activos, cuyo propósito es la integración activa en un entorno complejo. Es decir, de lo que se trata para la biología es captar la unidad interactiva del organismo y el mundo percibido con él. Y para describir esta unidad organismo-entorno y designar el mundo subjetivo de los organismos, Husserl codificó el término Umwelt, que genera la pregunta-problema: ¿cómo los seres vivos subjetivamente perciben su entorno y cómo esa percepción determina su comportamiento? Y la respuesta y la clave, que es lo que desarrolla en su obra, es la anatomía. La morfología da las claves del mundo de experiencias que ha vivido el linaje de ese animal. Es decir, la estructura anatómica de una especie ya es un registro de las experiencias vividas en el linaje. El estudio de la estructura del cuerpo animal, del número, cualidad y distribución de los diversos órganos, de los sentidos y de las condiciones del sistema nervioso, proporcionan una imagen perfecta del mundo interno y externo del organismo. Él utiliza esa dicotomía interno-externo justamente para superar esa polaridad en la unidad de la acción del organismo como tal. Los organismos entonces, mediante la percepción, generan una imagen mental de su mundo circundante, y esa imagen es única y exclusiva. Y la especificidad de la Umwelt, de la imagen generada internamente en el sistema nervioso de los organismos, pues obviamente que depende de los rangos de sensibilidad de los órganos sensoriales que captan distintos aspectos del mundo exterior y que son relevantes para la configuración del mundo de vivencias. Es decir, hay una realidad interior en los organismos y esa se va a manifestar a través de su accionar en el mundo. Las percepciones entonces adquieren un significado dada la relación funcional que se establece entre el sujeto con un objeto del mundo exterior. El significado, como bien decía la profesora Mariluz, no está en la cosa, sino en la cosa en cuanto que se utiliza por alguien. Los objetos que tienen significado para un animal se destacan perceptivamente de entre los demás, adquiriendo una forma más definida y acabada. Y todo ese mundo circundante forma una unidad armónica en el que todas sus partes es dominada por la significación que tienen para el sujeto. Es decir, es la propia corporeidad, es los órganos sensoriales los que generan esa imagen, pero ya, cómo se integran las distintas sensaciones, las táctiles, las auditivas, las visuales, tendríamos que estar adoptando la perspectiva de ese organismo para poderla captar. Un ejemplo muy sencillo que utiliza Husserl, basado en los experimentos de Arthur Arndt en el 1929, existen unas amebas en estado libre que sufren procesos de agregación y forman entonces esta estructura llamada pseudoplasmodio o estructura o hongo microscópico, donde claramente se puede ver estas estructuras como un pedúnculo y una cápsula arriba que genera esporas, pero se producen por agregación y se conocen las sustancias químicas que favorecen ese proceso de agregación. Y esta es una película que hizo Arthur Arndt en su momento para mostrar cómo se iban agregando e integrando. Curiosamente, Husserl se refirió a este fenómeno como una composición musical, donde cada ameba se reagrupa formando un plasmodio de agregación bajo una melodía orgánica. Retoma literalmente la metáfora de Carl von Baer y la actualiza y le da una dinámica mucho más rica. La mecánica elaborada del cuerpo del mixomiceto es un producto de la melodía de las células libres que gobiernan los tonos de su yo. Es decir, el principio de organización es ese principio en que se va encontrando la armonía cuando se interpreta
El sonido de la significación se establece repentinamente y desencadena de la orden de creación de la forma de los tonos del yo. Es decir, reconoce en las células, en las amebas, un yo, es decir, un sujeto natural, ¿sí? Los cuales se ordenan en sonidos de diferente afinación y correspondiendo a la creación de la forma, permiten el desarrollo de la melodía establecida de antemano. La biología entonces parte de los hechos de la formación del embrión con arreglo a un plan que en todos los animales pluricelulares comienza con 3 compases de una sencilla melodía: mórula, blástula y gástrula. Qué bonita esa comparación. Es decir, las etapas del desarrollo de la diferenciación están acompasadas como una melodía musical. Inmediatamente después sabemos, inicia la formación de los brotes, cómo se ha establecido de antemano para cada especie animal. La prosecución de la creación de la forma no posee una partitura cognoscible sensorialmente, aunque sí determinada por el mundo de los sentidos. Y esta partitura gobierna también la extensión espacial y temporal de su material celular y de sus propiedades. De tal manera que la morfogénesis se ajusta a la conformidad de un plan estructural. El material celular, primitivamente homogéneo, se organiza recibiendo una orden de significación que corresponde al plan primitivo. Pero la escuela predominante es la genética. Y lo que dice Uxküll es que los genes y el conjunto de genes son los que condicionan las predisposiciones, que puede actualizarse tan pronto entre en comunicación con el mundo circundante. Es decir, si tenemos el teclado de un piano y comparamos cada tecla con un gen, pues ahí están los genes, pero la interpretación es la que hace que los distintos teclas sean presionadas en los distintos momentos, de acuerdo a la sensibilidad del artista y a las propias tonalidades y ritmos que él va creando en conjunción con los otros instrumentos de la orquesta. De tal manera que lo que existe es una autoorganización jerárquica de la vida, lo que él denomina la autoconfiguración musical de la vida. La naturaleza es la compositora y es la intérprete y es la generadora de nuevas partituras y de nuevas piezas musicales. La armonía de los organismos, por ejemplo, se da a nivel de los enjambres. Él habla mucho del enjambre de abejas, de las colonias, etcétera, como una armonía entre diferentes organismos. La sinfonía del mismo organismo ya es una sinfonía, porque tiene distintos órganos y células vibrando a distintas tonalidades que son llevadas a la sinfonía a nivel del organismo. Es decir, la música de la vida tiene un carácter sinfónico. Y las partituras son parte de los registros históricos que la evolución de la vida nos va dejando. Pero cada vez que se interpreta una partitura, hay una sensibilidad propia del intérprete, de la orquesta, del director, etcétera, que hacen que no sea exactamente la misma. Es decir, la originalidad de la vida, como en la música, se actúa y se revive en cada momento. Igual hay comparaciones que se han hecho después, como Noble, quien ha hecho la comparación de la música de la vida, donde, por ejemplo, habla de los órganos que tienen diferentes tipos de tubos, como los organismos que tienen, por ejemplo, en los humanos se estima que aproximadamente 200 tipos de células diferentes, pero la coordinación de eso supone un contexto del entorno y un ponerse a ritmo y en onda en el ritmo de la vida.